En la dirección general de la estación, Jaime Nestar. En la gerencia de producción, Willy Zarcaya. En la producción de este espacio, Jason Vargas, Marilia García y Jessica Selgrac. En los controles estará César Arteaga. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, queríamos comenzar con una noticia, que es la situación del estado Nueva Esparta, que conocemos los venezolanos normalmente como Margarita. Está publicada en costadelsolfm.net y dice así: ahora sin ferry Margarita por, entre comillas, mantenimiento. Señores, es que el único ferry que había lo sacaron fuera de servicio porque le van a hacer mantenimiento, porque estaba muy dañado. Bueno, el otro ya todo el mundo sabe lo que pasó con el que estaba estacionado, que se hundió. Y bueno, y esa es la situación que están viviendo en este momento en el estado de Nueva Esparta, y lo que uno normalmente llama los margariteños. Y bueno, y en línea tenemos a Milos Alcalay, es embajador de Venezuela ante la ONU. Buenos días, Milo, un placer saludarte. Muy buenos días, Fran, muy bien contento de estar en tu programa. Milo, en la ONU se debatió la situación de Venezuela y se acordó algo que se llama principio de responsabilidad de proteger. ¿Tú podrías explicarnos qué significa eso, que se haya aprobado eso en la Asamblea General de la ONU? Sí, mira, cada vez más en el ámbito de las Naciones Unidas, no solamente se ve la necesidad de intervenir cuando una crisis o cuando un conflicto se da, sino lo que se ha denominado por expertos la prevención de conflictos. Y uno de los temas que siempre se daba como una especie de cooperación a solicitud del país afectado es el de la ayuda humanitaria. Esta ayuda humanitaria requería entonces todo lo que significa la autorización del Estado. Pero la situación es tan grave que en estos momentos se ha llegado a la conclusión de introducir como tema de la agenda, de esta agenda de Naciones Unidas, de la 73ª sesión, el hecho de que pueda buscar un mecanismo de intervención humanitaria que se justifique por encima del principio de la soberanía para proteger los derechos humanos cuando la situación es grave. De manera que este es otro tema más en donde se va a discutir no solamente durante la Asamblea General, sino más importante a través de las comisiones, de los comités, porque el debate general, que es la presencia de los mandatarios, de los jefes de Estado, te va fijando en la agenda de todo el año los temas que se van a tocar. De manera que este tema entra en la agenda con la votación de 93 estados, y el tema es la justificación de una intervención humanitaria sobre la soberanía para proteger los derechos humanos. Un tema sumamente importante que aquí en Venezuela ha tenido mucha polémica, y que con esta situación, una vez más, otro tema de preocupación mundial es este de la intervención humanitaria. Milo, que hay conciencia de que en los países que están en la ONU, de que en Venezuela la situación está muy difícil. Bueno, hay varios síntomas. Uno, las diversas intervenciones que ya ayer fue el día inicial de las intervenciones de los mandatarios, y hablaron un gran número de países, aparte de Trump, habló Canadá, los presidentes de Brasil, de Ecuador, de Paraguay, de Argentina, etcétera, y van a continuar interviniendo, poniendo el tema de la preocupación en relación a Venezuela. Lo grave de esto es que esa preocupación se sitúa al lado de otros estados que son que han generado una crisis en estos momentos. Entonces Venezuela se suma a la preocupación de lo que hay en Irán, a la preocupación de Siria, a la preocupación del Medio Oriente. Es decir, somos un estado que es visto con preocupación. Pero además de eso, hay una serie de reuniones
de varios países. Por ejemplo, en la reunión de ayer sobre el tema del éxodo masivo de venezolanos, de ver cómo se ayuda, no ya al médico que va a buscar un trabajo, o no ya al profesional, sino los migrantes pobres, y buscar recursos para que países que ya no tienen presupuesto y que son solidarios con Venezuela, pero necesitan donaciones para los pobres, para darles comida, medicina, gastos de alojamiento. Y lo grave es la provocación del gobierno bolivariano, que trató de entrar el canciller Arriaza, que fue impedido, para pedir $500 millones que le quita el pan de la boca de los pobres para dárselo a Conviasa. Esto es algo que realmente es insólito, pero que no, al igual que no permitieron que entrara a Mercosur, la canciller Rodríguez tampoco en este momento se ha permitido. Lo que podría decir es cómo van a resolver el problema de los que duermen en la calle, cómo les van a dar pasaportes, cómo les van a dar los documentos que necesitan, y no a sacar el poco dinero que se recoge a nivel mundial para dárselo a los que están en condiciones difíciles. Pero además de eso hay la situación de que mañana van a reunirse los cancilleres de 5 países para elevar por primera vez en la historia de la Corte Penal Internacional un documento de 5 estados partes para que se acelere las diversas demandas que se han presentado y que la fiscal no se ha movido lo suficientemente diligente, y así sucesivamente. Posiciones a nivel de cada estado, por ejemplo, la ley aprobada en el Senado de los Estados Unidos, o las reuniones bilaterales, la del presidente Trump con el presidente de Colombia. Es decir, Venezuela es una piedra en el zapato hoy en la ONU, tal como se ve en la agenda onusiana. Estamos conversando con Milos Alcalay, embajador de Venezuela ante la ONU. Milo, tú has puesto como una especie de etiqueta con respecto a la situación diplomática del gobierno venezolano. Tú la has llamado carritos chocones. Sí. Y ya sabemos por qué razón tú la llamas carritos chocones. Es obvio que cuando uno ve los noticieros y ve la situación y las declaraciones de la gente del gobierno, se da cuenta por qué tú le pusiste esa etiqueta que pareciera que se está convirtiendo en, ¿cómo se dice?, en algo pues común ya de los comentarios entre la diplomacia mundial. ¿Tú crees que eso de carritos chocones también se podría etiquetar un poco a la oposición con las diferencias que tienen a nivel internacional, las declaraciones que tienen algunos? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, el Tribunal Supremo que está afuera dice una cosa, la fiscal dice una cosa, Ledesma dice una cosa? O sea, ¿tú también crees que hay un poco de carritos chocones dentro de la oposición internacionalmente? Bueno, yo eso no lo llamaría carritos chocones. Yo lo que diría es que tenemos muchos tenores, muchas sopranos, pero una pésima coral. Es decir, yo no dudo de que las intervenciones muy lúcidas de muchos de nuestros voceros es importante, pero más importante sería tener una coral, es decir, tener una buena coordinación que nos permita a nosotros aprovechar esos espacios. Como de repente hay posiciones distintas en el Grupo de Lima, lo hemos visto, pero a pesar de ello el Grupo de Lima se pone de acuerdo con un solo mensaje. Hay posiciones distintas de los 5 países que van a ir a la Corte Penal Internacional, pero se ponen de acuerdo todos unidos para redactar un documento y llevarlo a la Haya. No es que todos piensen igual, pero se ponen de acuerdo. Entonces nos hace falta un poco un director de orquesta, y eso es lo que creo que nos falta. Es decir, independientemente de quién sea este director de orquesta, necesitamos a nivel internacional eso no elimina que los otros voceros hablen e intervengan, pero tendría que ser, además, esa es la primera condición. Y la segunda, creo que debe ser a través del respaldo de algunos de los dirigentes que están en el país. Es decir, yo no niego la extraordinaria importancia de nuestros voceros internacionales, pero no es lo mismo. Lo que tendrían que hacer es tratar de llevar adelante una acción para destacar el papel, sobre todo de aquellos voceros muy valientes o de las situaciones de los que no les permiten en Venezuela llevar esa voz cantante. De manera que no son carritos chocones, pero ciertamente necesitamos una mejor coral. Sí, porque este comentario te lo hago, Milo, porque
con todo eso que uno ve en el mundo, con todas las declaraciones que uno ve, los noticieros de Alemania, Deutsche Welle, El País de España, BBC Mundo, y uno no logra entender cómo alguna gente de la oposición declara unas cosas que uno dice, bueno, pero ¿de dónde sacó esto y de dónde sacó lo otro? Y eso pareciera que es lo que tú dices, pues que hace falta un coordinador o hace falta una mesa desde el punto de vista de oposición internacional que se dedique a crear una sola vocería, ¿no? Sí, además de eso, un enfoque puntual, porque el tema no es que yo vaya a ver cómo voy a formar un nuevo partido político de aquí a 20 años, o cómo yo hago para tener una agenda de lo que va a ser el gobierno próximo, o cómo yo hago para que la participación popular sea mayor. Aquí el problema es cómo salir de la tragedia en que estamos. Y ese es el primero y punto único en este momento. Es lo que de manera muy lúcida el padre Ugalde llamaba un gobierno de salvación nacional. No se trata ni siquiera solo de transición, sino de salvación nacional. Salvar al país de ese desastre. Sobre todo con un gobierno esquizofrénico que no quiere darse cuenta que ha destruido el país, en lo económico, en lo social, en lo político. Y entonces te dan unas fantasías extraordinarias, como de repente que un avión de Conviasa va a sacar a 93 personas y con eso hacen toda una propaganda y una campaña, cuando el drama es que son millones de venezolanos. Por supuesto, ¿cómo negar que un venezolano regrese a su país o que un nacional regrese a su país? Eso es un derecho ni siquiera constitucional, más que constitucional, un derecho natural de que cada nacional regrese a su país. Pero de allí a manipularlo y utilizarlo para demostrar que no hay ese éxodo masivo es como tapar el sol con una mano. Y eso es lo que tiene que buscarse, una coordinación no para llevar 50 puntos, sino un punto exclusivo de una coordinación. Por ejemplo, en Chile, enemigos políticos de la vida se pusieron de acuerdo en que había que sacar a Pinochet y lo sacaron. Y eso es lo que fue un aire, una oxigenación de esperanza para después buscar todas las diferencias de matices que se dieron. Y así sucedió en muchos otros países. El problema nuestro es buscar un objetivo común, y eso creo que es fácil porque hay que verlo a corto plazo. Después se buscarán las soluciones a mediano plazo. Estamos conversando con Milos Alcalay, embajador de Venezuela ante la ONU. Milo, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando contigo sobre estos últimos hechos, y yo cuando regrese de publicidad quiero que tú nos hagas un análisis de un comentario que hizo Donald Trump de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre la situación del atentado al presidente en la Avenida Bolívar, que a mí personalmente no me pareció nada chistoso, me pareció muy desagradable, pero bueno, comentario al fin del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no es cualquier cosa para dejarla por fuera, y queremos que tú nos hagas un análisis de qué significa que un presidente de Estados Unidos haga un comentario de esa manera de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela para el mundo, pues, porque es una cosa que vio todo el mundo y que la oyó, pues, en esa rueda de prensa que estaba, en esa rueda de prensa que estaba el presidente Donald Trump. Y nosotros vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Milos Alcalay, embajador de Venezuela ante la ONU, y le habíamos dado una pregunta en el aire que está
relacionada con el comentario del presidente Donald Trump sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la situación de la Avenida Bolívar. Sí, yo te señalaría lo siguiente. Es verdad que el presidente Trump tiene un estilo muy peculiar de intervenir en los temas internacionales. Basta con ver esa reacción que tuvo al plantear la exitosa misión en 2 años, con los comentarios un poco de risa de una gran parte de los asistentes. Bueno, ese es un estilo, pero lo que yo quisiera señalar, cuando tú tienes una diplomacia que permanentemente está atacando a no solamente a los Estados Unidos, sino al Grupo de Lima, los países que integran la OEA, los países de la Unión Europea, con un lenguaje de militarización creciente, porque el tema se queja de que se hable de opción militar, pero ¿qué mayor opción militar que la que tiene este gobierno? La militarización del poder, la utilización de las amenazas, que seremos un Vietnam, que no permitiremos que los marines lleguen a nuestro territorio, con la cuestión de ataques permanentes, no puede entonces sorprenderse un poco como lo que decía, una agenda de provocación, en el caso de Arriaza, que no le permitieron entrar a una reunión donde no estaba invitado, y si tú utilizas la gran y gloriosa intervención que va a atravesar a Colombia, que va a ser un nuevo Vietnam, y sucede lo que sucedió allí, pues por supuesto no debería ser utilizado, pero es dentro del contexto de una permanente provocación, además con una militarización creciente, porque eso de la heroica relación cívico-militar hace años que se está planteando. Eso es como el cuento de Pedro y el lobo. Pedro se burlaba de la comunidad diciendo que ahí viene el lobo, un lobo inexistente. Pero cuando de repente rugen y hablan ahí viene el lobo y viene el lobo de verdad, ya la gente no le cree. Eso es lo que ha pasado con ese comentario, porque evidentemente con la heroica presencia militar y de repente ven una situación bochornosa como una especie de atentado que parece más de fuegos artificiales, bueno, la gente ve eso como una especie de caricatura y no como una situación, entonces, de nuevo, si hay una agenda de provocación, no podemos estar sorprendidos cuando hay una respuesta a esa provocación permanente. Ajá, Milo, hay 5 países que van a ir en cualquier momento a la Corte Penal Internacional a poner una denuncia pues sobre la situación que están viviendo los venezolanos, y bueno, y esa denuncia está avalada por esos presidentes, pues, ¿no?, de esos 5 países, y eso, bueno, tiene que tener unas repercusiones no solo mundiales, sino desde el punto de vista aquí en América importante. ¿Tú crees que después de esa denuncia van a venir algunas sanciones de carácter económico y político de parte de esos países? Mire, yo creo que esto es como una especie de escalera, de escalones que cada vez se dan más y más. En la medida en que el gobierno juega el juego del avestruz, esconde la cabeza y no reconoce una realidad como la que se está dando, bueno, estas acciones van a seguir incrementándose. Allí no hay una verdadera posición seria que permita buscar una solución, sino que es una posición de un gobierno que se aferra a como dé lugar al poder, utilizando a los militares, al ejército cubano, utilizando todo tipo de mecanismos sin tomar en cuenta las graves situaciones. Y entonces seguirán dándose esas escaleras. Ahora, sobre la Corte Penal Internacional quisiera señalar lo siguiente. Es la primera vez en la historia del Tribunal Penal Internacional que Estados partes de esa Convención de Roma intervienen ante el tribunal. Es decir, esto también ha sido una escalera. Primero fueron varias demandas, la de Diego Arias, que fue la primera, después fue la de Foro Penal, después fue la de Tamara Sujú, después fue la de Walter Márquez, y no había respuesta a la fiscal. Después se sumaron parlamentarios de América Latina, después tampoco hubo una respuesta del Alto Comisionado de Naciones Unidas, los expertos de la OEA. Pero entonces, frente a esa especie de lentitud de la fiscal, 5 estados dijeron, bueno, vamos a interponer porque a nosotros como estado tienen que darnos una respuesta en virtud de los alcances del Tratado de Roma, del Tribunal Penal Internacional. De manera que es un paso más, es un paso adicional en que 5 estados, parte de la Convención de Roma,
del Tratado de Roma, vienen a interponer que haya una respuesta en donde la fiscal se verá obligada a darle a los Estados miembros. O sea, porque la fiscal de la Corte Penal Internacional ha venido como siéndose, como dice uno, pues, como dice, volteando para otro lado, ¿no? Para no presentar ninguna actuación de todas esas denuncias que se le han llevado, ¿no? Pareciera que tiene sus propios intereses ahí. Lamentablemente hay que decir que sí. Como no hay ningunos lapsos, ningunos plazos, hay ese dicho que dice los rusos también juegan. Allí está dedicada exclusivamente al Tribunal Penal Internacional la hermana de Tarek el-Aizami, Haifa el-Aizami, que también hizo lo mismo al confundir la posición del gobierno salvadoreño, que ofreció darle justicia a Forero, a Vivas, cuando pidieron asilo en la Embajada de El Salvador. Prometió lo que después se incumplió. Prometió que iba a haber un juicio con la presencia de 5 estados latinoamericanos, México, Argentina, la Argentina de Kirchner, el Brasil de Lula y El Salvador, y nunca se cumplió. Lo mismo ella está haciendo ahora. Su premio fue elevarla como embajadora en Holanda, pero renunció a ser embajadora de Holanda para dedicarse exclusivamente a sus relaciones con la Corte Penal Internacional. Pero independientemente de eso, el tema es que la fiscal ha llevado un tiempo demasiado largo, que con la presencia de 5 estados miembros, yo creo que va a tener que pronunciarse de manera que puedan dar los siguientes pasos del procedimiento de la Corte Penal Internacional. Bueno, Milo, con lo que tú nos acabas de expresar, pareciera que lo que viene son tiempos turbulentos en lo que se llama el mundo diplomático con respecto a Venezuela. Por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con Milo Alcalay, embajador de Venezuela ante la ONU. Milo, fue un placer tenerte en el programa. Te vamos a dar los micrófonos para que te despidas de tus oyentes, que son asiduos de nuestro programa, y de ti, porque nosotros sabemos eso. Muchas gracias, Fran, yo te agradezco. Yo diría que son tiempos turbulentos, pero al mismo tiempo son tiempos de esperanza. Yo creo que cada vez se acerca más una visión en donde la inmensa mayoría de venezolanos saben que no están solos en la búsqueda de la libertad, en la búsqueda de democracia, en la búsqueda de un retorno a una mejor calidad de vida. Este desastre en el que estamos viviendo, que se incumplió todo lo que había ofrecido en el 98 Hugo Chávez, todo, acabar con la corrupción, vivienda, salud, bueno, ha sido todo lo contrario. Y hoy en día la esperanza de una mejor Venezuela se acerca. De manera que a los radioescuchas yo les doy mi palabra de optimismo, porque si bien estamos en una situación grave, la incapacidad que han tenido los actuales gobernantes nos llevan a que en una o en otra forma llegaremos a ese sueño de la Venezuela del mañana. Bueno, hemos conversado con Milo Alcalay y nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoestima y ejercicio. Conocemos que la autoestima es una serie de creencias o sentimientos hacia nosotros mismos. Muy bien, el detalle es que la manera como nos definimos influye en nuestras motivaciones, actitudes y comportamientos e influye en nuestra respuesta emocional. Hoy recordamos que una de las poderosas formas de mejorar nuestra autoestima es haciendo ejercicio, pero ¿sabías que agregándole música puedes tener un efecto aún más positivo? La capacidad de la música para despertar emociones y estados de ánimo hace que sea utilizada por todas las personas. La música puede ayudar a romper el aislamiento y estimular la relación con los demás. Por otra parte, es una manera de centrarse en el presente y de facilitar la comunicación y la expresión. Combinando la música con el ejercicio podemos vivir una explosión positiva de bienestar físico y mental. Tendremos el rostro más relajado, la mirada viva y serena, la mandíbula relajada,
la voz más calmada, firme y clara, la postura erecta, firme, equilibrada, el caminar resuelto y decidido. En general, todo el cuerpo expresa seguridad y decisión. Actividades físicas combinadas con música, desde caminar hasta, ¿por qué no?, el pole fitness, pueden impactar positivamente en tu autoestima y, por supuesto, en tu calidad de vida. El ejercicio, ahora combinado con la música, son valiosas herramientas al alcance de todos para mejorar nuestra autoestima. ¿Cuál música escuchas para entrenar? Cuéntame por @MairaPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Lolo, poquito, pero sabroso, Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Y de regreso estamos en Golpe a Golpe y en línea tenemos a José Félix Oleta, médico internista y exministro de Sanidad y Asistencia Social. Además es miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Buenos días, José Félix. Muy buenos días. Muchísimo gusto de estar con ustedes. José Félix, tú hiciste unas declaraciones con respecto al sarampión, pero tú sabes que nosotros somos muy amigos de Cumaná, del estado Sucre, porque tenemos una página que se llama costadelsolfm.net que está residenciada allá en Huiria. Y de allá tenemos una noticia que es que en Cumaná el paludismo está afectando a los sectores más vulnerables. El presidente del Colegio Médico del estado Sucre dijo que ya la cantidad de gente que llega con paludismo al hospital Antonio Patricio Alcalá es importante, es bastante. ¿Qué información tienes tú de eso? Bien, te ratifico la gravedad del problema en Sucre y lo voy a poner en cifras, cifras que no están divulgadas suficientemente por el ministerio. En el año 2017 hubo una situación de emergencia explosiva de malaria en el estado Sucre, con más de 50.000 casos en el estado. En el año 2018, lo que se lleva de año 2018, todavía hay un incremento mayor de casos en comparación a los ocurridos en el año 2017. Forma parte de la epidemia que está ocurriendo en numerosos estados en Venezuela, particularmente a partir de los últimos 4 años. Y esto naturalmente pues afecta a la población del estado y se vincula con otros problemas, como es la exportación de casos hacia Anzoátegui, hacia Monaga y hacia el estado Nueva Esparta. Así que Sucre en este momento es un problema de gran magnitud,
habida cuenta de que están multiplicándose también los casos por paludismo tipo falciparum, que es una forma más grave de la enfermedad. Habitualmente el paludismo en Sucre era 99% de casos por Plasmodium vivax, y ahora tenemos también el Plasmodium falciparum en una proporción muchísimo más alta de casos. Hay un análisis preliminar de pérdida del trabajo que se hizo durante muchísimos años de prevención mediante los rociamientos periódicos de insecticidas residuales en las casas de numerosas poblaciones. Hoy en día ninguno de los municipios del estado Sucre recibe ese plan de rociamiento que se hacía durante 50 o 60 años y que significó pues el éxito en control de la malaria en el estado Sucre. Así que ese es uno de los puntos fundamentales. El otro es la dificultad para conseguir el tratamiento, y otro punto importante que está muy debilitado es la capacidad del ministerio de hacer diagnóstico precoz de los casos de malaria que ocurren en el estado Sucre. Estamos conversando con José Félix Oleta, médico internista, el ministro de Sanidad y miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Otra noticia que está publicada en el mismo portal costadelsolm.net tiene que ver con una información que usted dio. Venezuela está a punto de perder su certificación contra el sarampión, y usted presenta unas cifras y una cantidad de números, de unos porcentajes que no sé si lo consiguió a través de la Organización Panamericana de la Salud, porque aquí en Venezuela esas cifras no se consiguen, y usted hace esa alerta de que estamos a punto de perder, como se dice, el certificado, porque la situación en materia de sarampión es sumamente grave, y usted hace esa denuncia conjuntamente con otros médicos y con la Academia de Medicina, bueno, con toda una serie de personas de alto nivel en esa materia, y usted demuestra su preocupación sobre la situación que está viviendo Venezuela en materia de sarampión. Sí, efectivamente, ratifico la situación compleja del sarampión como enfermedad reemergente en Venezuela, y quiero hacer una aclaratoria. Ya a partir del 7 de julio hicimos una comunicación, una alerta sobre la situación de sarampión, y ya para ese momento habíamos perdido la condición de territorio libre de sarampión, porque existía una circulación endémica del virus en Venezuela durante un periodo de 1 año. De modo pues que hay que corregir esa información, porque de hace 3 meses perdimos la condición de territorio libre de sarampión, que había sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y por supuesto, al perder Venezuela esa condición, también el continente americano, que desde el mes de septiembre del año 2016 había sido declarado libre de sarampión, pues bueno, también el continente pierde ese reconocimiento que dan los expertos mundiales sobre sarampión. La situación de sarampión es tan compleja que afecta materialmente todo el territorio nacional. No hay un estado que no tenga casos de sarampión, y hemos exportado no menos de unos 250 casos de sarampión a Brasil, a Colombia, a Perú, a Ecuador, y se identifican casos de sarampión con el mismo tipo genético de sarampión en Argentina, aunque no se ha demostrado quién fue el que transmitió la enfermedad hasta allá. Así que Venezuela, en términos del sarampión, ya no es un territorio libre, y desde hace 3 meses, desde julio, José Félix, perdió esa condición. José Félix, y ese repunte del sarampión o ese nacimiento del sarampión en Venezuela tiene que ver con la falta de planes de vacunación contra el sarampión, o tiene otras situaciones? Hay dos causas fundamentales. Las dos causas fundamentales son:
Uno, la pérdida de la capacidad de la vigilancia epidemiológica. No se hacen a tiempo los diagnósticos, no se hace investigación de sospechosos, de casos sospechosos como debería hacerse. Y en segundo lugar, y quizás este es un punto importantísimo, es que no se llegan a alcanzar las metas de cobertura de vacunación. Si se programa para un año, por ejemplo, 500.000 niños de un año que tienen que ser vacunados, solo se vacunan 400 o 350. Y esto es más grave en los municipios postergados, en los municipios más alejados, en donde es muy difícil llegar, como es el caso de los municipios fronterizos con Brasil, en Amazonas, en Bolívar. Las coberturas de vacunación no llegan ni siquiera al 10 o al 20% en poblaciones indígenas y por lo tanto ellos son muy vulnerables, muy fácil afectarlos y son muy susceptibles a desarrollar formas graves de la enfermedad. José Félix, uno se da cuenta que las cifras que tú manejas pareciera que te llegan por la clandestinidad, pareciera que los médicos están enviando cifras a la red de Defendamos la Epidemiología Nacional de manera clandestina, porque el gobierno no publica ningún tipo de información sobre la situación epidemiológica de Venezuela, pero uno ve que tú consigues cifras, tú consigues datos, tú consigues información. Eso todo lo están haciendo los médicos de manera clandestina, porque pareciera que hay como un miedo a hacerlo públicamente. Bueno, se hace un esfuerzo gigantesco con organizaciones no gubernamentales que nos aportan información, pero debo señalar que hoy en día la sociedad de la información, esa información paradojalmente llega más rápido a Washington o a La Habana o a Ginebra que a los habitantes de Venezuela. Es sorprendente, pero el Ministerio del Poder Popular para la Salud ofrece esos datos a través de lo que se llama el punto focal del Reglamento Sanitario Internacional, lo divulga, se los entrega a los países vecinos, pero priva a los venezolanos del derecho de saber de qué nos enfermamos y cuáles son los riesgos para enfermar. Lo que significa esto, una paradoja, un absurdo, de que no se nos dé a nosotros la información, cuando esa información es vital para nosotros prevenir a la población, para estimular a que la población participe en el control de las enfermedades, y es el derecho de saber cosas tan fundamentales como es la situación de salud del país, que es un derecho de todos los ciudadanos. José Félix, ustedes estamos conversando con José Félix Oleta, médico internista, es ministro de Sanidad y miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Ustedes están buscando una reunión con la Organización Panamericana de la Salud. Esa reunión que ustedes están buscando, ¿qué planteamientos tiene? ¿Qué quieren ustedes presentarle a la Organización Panamericana de la Salud? ¿Qué le quieren decir de la situación epidemiológica venezolana? Así es, la Organización Panamericana de la Salud tiene un conocimiento bastante preciso de la emergencia compleja de lo que está ocurriendo en Venezuela y desde hace más de 2 años ha destinado recursos técnicos, humanos y económicos, financieros para atender esta situación de emergencia, aunque se mantiene de un bajo perfil. Lo que le hemos exigido al Consejo Directivo reunido en Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica, es que no es suficiente un listado de las necesidades y no es suficiente una declaración más del problema. Lo que es necesario es articular un conjunto de respuestas integradas que incluyan las acciones de ACNUR, de la Oficina de Migración Internacional, de UNICEF para la parte de alimentación, junto con los aspectos más críticos de la atención de salud de los venezolanos. Ese programa integral tiene que atender a la diáspora de 2 millones y tantos de venezolanos que se han visto forzados a migrar, pero también atender la situación que no se está atendiendo en Venezuela. Vea la paradoja, nos traen un barquito chino que tiene una capacidad de 30 quirófanos, y usted sabe cuántos barcos chinos necesitaríamos para atender
a la población que no ha podido ser intervenida quirúrgicamente, necesitaríamos entre 25 y 30 barcos chinos durante un año completo trabajando todos los días para atender las necesidades de la población que tiene que ser operada. Así que lo que queremos decir con esto es que es necesario, es indispensable dar las respuestas oportunas y en las cantidades suficientes y no jugar ese juego que es un juego de confusión, de fantasía, de que se están resolviendo los problemas con propaganda, y eso no es así. Así que le estamos exigiendo a la OPS que integre esfuerzos junto con el resto de los organismos de Naciones Unidas para dar las respuestas adecuadas a la crisis, que es una crisis ya continental con un impacto muy grande sobre la población venezolana y sobre los países vecinos. José Félix, hubo muchas lluvias por el sur del país y nosotros en varias oportunidades hicimos programas en relación a esa situación, y eso pareciera que el gobierno no lo tomó en cuenta, porque tengo entendido que la situación ahí en materia epidemiológica de enfermedades está igualita, pues, o sea, bajaron las lluvias, se abrieron las carreteras, pero el gobierno no apareció para vacunar, para resolver los problemas de la gente, de toda esa situación que generan las lluvias, de todo ese tipo de enfermedades que traen las lluvias. Sí, esto es una calamidad que afecta no menos de unos 4 o 5 estados, y en total unas 50 o 60 mil personas afectadas directa o indirectamente, desde la pérdida de sus viviendas. La inundación pues afecta a todos esos pueblos que son aledaños a las riberas del Orinoco, y hay como varios momentos de esa crisis. Uno, un momento inmediato, supone una crisis de agua, de insumos elementales, de alimentos, y luego lo que viene después, que son varias semanas de privaciones y de riesgos de enfermedades de todo tipo, entre ellos enfermedades infectocontagiosas, enfermedades, lo que llamamos enfermedades por lodos, es decir, la cantidad de aguas turbias facilita las enfermedades digestivas, la aparición de patógenos como el cólera o leptospirosis icterohemorrágica. Bueno, conocemos el libreto, lo que no conocemos son las respuestas que está dando el gobierno ante una situación de emergencia y una calamidad natural como es esta, ¿verdad? Hay quejas de varios sitios en donde no les llegan pues los insumos fundamentales, y la información epidemiológica sobre los casos que se están produciendo tampoco es bien conocida. Como esta es una área endémica de malaria, tenemos la preocupación del desarrollo de nuevos focos de malaria urbana en las poblaciones afectadas por inundaciones. Ya lo habíamos visto en Caroní, en el estado Bolívar, y también en el municipio Eres, en lo que corresponde a Ciudad Bolívar. Y es de esperarse un incremento del número de casos de malaria urbana en todas esas poblaciones, desde San Fernando, Puerto Ayacucho, hasta el delta del Orinoco. Bueno, José Félix, tenemos que ir a publicidad. Y cuando regresemos queremos seguir conversando contigo y queremos conversar sobre la red que tú tienes de Defendamos la Epidemiología Nacional, cómo están funcionando, cómo está la situación del personal médico en Venezuela, y tocar esos dos temas en la última parte del programa que tenemos contigo. Estamos conversando con José Félix Oleta, médico internista, el ministro de Sanidad y miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con José Félix Oleta, médico internista y ministro de Sanidad y miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Y vamos a dejar una pregunta en el aire, José Félix, que está relacionada con la situación de la red que tú, en la que tú participas, y la situación de personal desde el punto de vista de los médicos, que no hay una situación compleja con todo lo que es el mundo de la salud. No hay médicos, no hay bioanalistas, no hay enfermera. Bueno, esto prácticamente está quedando en manos de por decirlo de alguna manera, de nadie, pues. Bueno, voy a comenzar por el tema de la red, ¿verdad? La red Defendamos la Epidemiología es una iniciativa que ha tenido apoyo por la Sociedad Venezolana de Salud Pública para hacer un esfuerzo de mantener informado a los profesionales de la salud y al público en general sobre esas enfermedades que antes mencionábamos, ¿verdad? Como parte del derecho a conocer de fuentes confiables cuáles son los riesgos de salud de la población. Actualmente hemos podido ampliar nuestro trabajo de divulgación y de diseminación de información, porque tenemos una página web que está a la orden de cualquier persona que quiera consultar datos sobre la situación en Venezuela. Se llama alianzasalud.org. Ahí publicamos diariamente información pues sobre todos estos temas, y invito a las personas que estén interesadas a consultar a alianzasalud.org. Ahí hemos publicado 20 alertas sobre la situación de sarampión, 19 alertas sobre difteria y numerosos documentos sobre malaria y otros temas de salud. Con respecto al tema de los recursos humanos, nuestro sistema de salud está sufriendo una descapitalización del recurso humano que es muy compleja, muy difícil de resolver, porque son profesionales altamente calificados, no solamente médicos, son nutricionistas, son enfermeras o enfermeros, bioanalistas, expertos en salud pública, que han migrado hacia otros países, una migración selectiva, buscando mejores condiciones de trabajo y sueldos dignos que aquí en Venezuela no van a poder obtener. En la práctica, esto está generando un impacto muy grande sobre el sistema público de salud, pero también sobre la red de establecimientos privados. Muchas clínicas pues han tenido que cerrar parte de sus áreas de hospitalización y de servicio porque no cuentan con los profesionales suficientes para poder atender a la población. Algunas áreas son más críticas que otras. Por ejemplo, te señalo el área de neonatología, el área de anestesiología, de anatomía patológica, y estos son áreas vitales, áreas de apoyo fundamental para la resolución de muchos de los problemas y para poder conducir los casos con estándares de calidad apropiados para que las personas reciban no cualquier tipo de salud, sino salud con calidad.
Esto está ocurriendo en el sector público y en el sector privado. Y lo sorprendente es que el gobierno no ha tomado ninguna medida para estimular a que las personas vuelvan a trabajar en Venezuela o para que permanezcan en Venezuela atraídos por condiciones de trabajo que sean apropiadas. Así que es como lavarse las manos. Por el contrario, el gobierno ha estimulado la formación de recursos humanos en paralelo en establecimientos educativos de dudosa calidad y sin estándares apropiados de adquirir las competencias y la capacitación necesaria para atender a los pacientes, y esto es lo que estamos viendo específicamente con el programa de formación de médicos integrales comunitarios. Se pretende con los médicos integrales comunitarios llenar el vacío que están dejando los profesionales de salud en los hospitales y en los ambulatorios con personal que no tiene experiencia clínica suficiente, y de ahí se derivan una cantidad de problemas que tienen que ver con mala práctica, con fallas en los diagnósticos, con diagnósticos tardíos y con errores terapéuticos que son cada vez más frecuentes. Bueno, José, pues que esa es la preocupación fundamental que tenemos, y eso no se puede resolver a menos de que se estimule a la universidad a la formación de recursos humanos calificados y que retorne el personal que se ha ido. Bueno, José Félix, hemos conversado con José Félix Oleta, médico internista, el ministro de Sanidad, miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Fue un placer tenerte en el programa. Están publicando la información de Defendamos la Epidemiología Nacional en una página web que se llama alianzasalud.org, y fue un placer y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia,